Muy buenos días. No sé si a ti te ha sucedido que a veces has estado usando algo por mucho tiempo de una forma hasta que llega otra persona y te dice, ¿por qué usas eso así? Así es como se usa y entonces todo tiene sentido. Recuerdo que recién que salieron las tablets, que era una novedad del iPad o de cualquier otra marca, no faltaba quien no supiera en realidad cómo se usaba y terminaban usándola hasta literalmente para cortar la fruta y la verdura en la cocina. No sé si esos videos hayan sido verdad de alguien que le sucedió, pero lo que sí es cierto es que muchas veces por no saber ¿para qué sirven las cosas? Terminamos arruinándolas. Algo así sucede en el Evangelio el día de hoy. ¿En el Evangelio? Escucha lo que dice en el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas no les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Anuncia lo que estaba oculto desde la creación del mundo, pero con parábolas. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta este sentido de la parábola porque exige un movimiento interior de parte nuestra para poder entender lo que dice. Ahora, nosotros sabemos que el grano de mostaza es una semilla muy pequeña que ciertamente cuando la siembras crece y se convierte en un arbusto, y para aquel que tiene cultivos, definitivamente la semilla funciona cuando se entierra. Si no se entierra, si no se siembra, de nada sirve la semilla. Todos saben que la levadura sirve cuando antes de hornear se la pones a la masa para que ésta vaya fermentando y crezca. Después de hornearse, de nada va a servir que tú le pongas levadura a un pan ya horneado. No sirve para nada. Ahora, es interesante que Jesús compare en esta ocasión el reino de los cielos con el grano de mostaza, porque en otros evangelios Jesús ha comparado la fe con el grano de mostaza. Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete. Y ahora dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Tiene un propósito. El reino de los cielos. La fe tiene un propósito. Pero si no siembras, si no la activas, aunque sean cosas pequeñas, no va a crecer. Se va a frustrar. ¿De qué sirve que nosotros tengamos un propósito si no lo ponemos en acción? La fe implica eso, aunque sea muy pequeño. Nunca subestimes una acción pequeña hecha con fe, porque ésta va a crecer. El reino de los cielos no empieza de la noche a la mañana así grande. Empieza con algo muy pequeño, en tu corazón, en tu vida. Nunca subestimes, porque el grano de mostaza cuando lo siembras va a crecer. Ahora fíjate bien, la fe es esa actitud, ese movimiento que tú tienes que hacer, el compromiso. Aunque sea muy pequeño, lo implica. El reino de los cielos va a crecer en ti, pero también te va a alimentar y te va a transformar como la levadura.
No se trata solamente de hacer cosas, sino también de dejar que Dios haga en nosotros, como la levadura, que nos transforme a nosotros. Y esto tiene un tiempo específico, porque la levadura guardada, así como la semilla guardada, si no la siembras en el momento que se necesita, en el momento de la siembra, pues difícilmente te va a servir. Si tú tratas de poner levadura al pan, se te olvidó poner levadura y lo sacas del horno, ¿cómo va a estar el pan? No va a ser pan, va a parecer más bien tortilla. Si ya afuera le quieres poner levadura, de nada va a servir porque hay un tiempo. A veces nosotros desperdiciamos mucho el tiempo de Dios en nuestra vida. Y podemos tener la semilla, podemos tener la buena intención, pero como intenciones de nada nos sirve. Hay que sembrarlos. En lugar de sembrar y crecer en nuestro interior en el reino de Dios, a veces preferimos estar en la frontera del pecado. Y ahí no solamente no crece el reino de Dios en nuestra vida, sino que el pecado, la tentación sí va a crecer. Y cuando el pecado y la tentación crece, a ti te destruye, a ti te pudre. En cambio, cuando la virtud, cuando la fe, cuando el reino de Dios crece en ti, te alimenta como la levadura y tú creces. Si te das cuenta, el reino de Dios en nuestra vida no solamente hace que crezca la justicia, sino que hace que también nosotros crezcamos como la levadura. Porque la levadura en sí misma no crece. Lo que crece es el pan, la harina, a quien se le pone. La semilla crece en sí misma. El reino de Dios en nuestro corazón va a crecer. Pero también nosotros crecemos conforme dejamos que el reino de Dios crezca en nuestra vida. El problema es de que de nada sirve tener la semilla en un bote o tener la levadura en una caja si no lo ponemos en nuestro corazón, si no lo sembramos, si no lo trabajamos, si no lo cultivamos, de nada sirve. Y por el contrario, en lugar de recibir la levadura o en lugar de recibir la semilla del reino de Dios que está envuelta en la fe, a veces lo que nos hace falta es mucha fe e inteligencia, porque preferimos estar allá en la orilla de Babilonia, allá en la tentación. Y la tentación sí va a crecer en ti, te va a podrir y no te va a pedir permiso. Como te das cuenta, el reino de Dios en tu vida hace que tú crezcas. La tentación, el pecado en tu vida va a hacer que tú te destruyas, que tú te pudras. Así que Jesús está hablando del reino de Dios como una semilla que crece, como la levadura que te alimenta, que te hace a ti crecer y ser fuerte. La palabra de Dios siempre es una invitación. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que estás dejando crecer en tu vida? ¿Y tú estás creciendo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, que nos transforma, que nos quiere ver felices, el Dios que nos protege, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que le pedía a Dios, Señor, dame un árbol de naranjas. Por favor, yo quiero tener en mi jardín un árbol de naranjas. Señor, regálame un árbol de naranjas. Y Dios le contesta y le dice, está bien, te lo voy a dar. Extiende tu mano. Y aquel hombre se emocionó, extendió la mano y ¡pum! Le cayó una semilla de naranja. Y el hombre la ve y le dice, Señor, yo te pedí un árbol, no una semilla. Y Dios le contesta, es un árbol. Y el hombre lo ve y dice, como que el concepto de árbol que tú tienes y el que yo tengo es muy diferente. Y Dios le dice, no, hijo, yo sé lo que es un árbol y sé lo que es una semilla. Esa es una semilla de un árbol de naranja. Tómala, siémbrala en tu patio
Y entonces con el tiempo será tu árbol y mi árbol. Así es como funciona el reino de Dios. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo, cuando nosotros ponemos de nuestra parte, entonces podemos decir que es la gloria de Dios, dejándolo trabajar en nosotros mismos. Dios nos hace la invitación, pero nunca nos va a obligar o nos va a quitar nuestra responsabilidad. ¿Y tú? ¿Ya sembraste el reino de Dios en tu corazón? Que tengas un excelente día.